Hoy vamos a recordar la ocasión en que los hijos del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, provocaron que el grupo de rock U2 se fuera de México y no regresara a dar conciertos durante 9 años. En resumen, el capricho de unos juniors presidenciales despojó a los fanáticos mexicanos de uno de sus grupos favoritos. Recordar para no repetir estas historias. Recientemente, en enero de 2024, el expresidente Ernesto Zedillo, quien gobernó México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000, regresó a nuestro país para impartir unas conferencias. Esta visita me hizo recordar lo que pasó durante su sexenio entre sus hijos y el grupo U2. Veamos. El grupo de rock pop de origen irlandés U2 tuvo en la década de los 90 un enorme auge en casi todo el mundo. Esto hizo que sus integrantes Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton realizaran conciertos en una enorme cantidad de países. La primera vez que vinieron a México fue en el año de 1992, en el marco de su gira denominada Zoo TV Tour. El grupo emocionó a sus seguidores en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México durante 4 fechas. Yo tuve la oportunidad de ir a la primera de ellas. Una de las características importantes de U2 era la gran cantidad de elementos que incluía su producción, los cuales daban un resultado verdaderamente espectacular. Complejos juegos audiovisuales y toneladas de equipo generaban gran expectativa en el público. En esa época eran de los pocos artistas o agrupaciones que lograban hacer esto. La gira de 1992 estuvo muy bien. U2 encontró en México a un público entusiasta y que se entregó totalmente a su música, así que el regreso del grupo estaba asegurado. Ya con un nuevo escenario construido en la Ciudad de México, el Foro Sol, las cosas estaban listas para la nueva gira de U2 en nuestro país. Se ofrecieron 2 fechas, el 2 y 3 de diciembre de 1997, y durante los conciertos se realizarían grabaciones para producir el video correspondiente que se vendería como pan caliente. La gira se llamó el Pop Mart Tour. Ambas fechas se vendieron en pocas horas y el grupo tocó ante un Foro Sol completamente lleno. Así que el 2 de diciembre de 1997 se efectuó el primero de estos 2 conciertos. Como ya les dije, el Foro Sol estaba a toda su capacidad, pero entre el público, en una zona exclusiva, se encontraban los hijos del presidente Ernesto Zedillo, quien iba en su 3er año de gobierno. Los jóvenes Ernesto, Emiliano y Carlos Zedillo aplaudían al ritmo de las canciones de U2. Estos 3 chicos, en ese entonces eran muy jóvenes, asistieron al concierto gracias a que la oficina de su papá pidió a la promotora del concierto que les dieran pases VIP. Y claro, nadie le iba a decir que no al presidente de la República. Hasta ahí todo iba en un plano normal. No es raro que los hijos de algún gobernante quisieran asistir al concierto de su artista favorito. Tampoco es extraño que los hijos de ciertos funcionarios acudan a los actos públicos acompañados de sus guardaespaldas. Esto pasa todo el tiempo. Así que tener en un concierto a los hijos del presidente Zedillo no debería representar demasiados problemas. Pero no fue así. El problema fue que estos jóvenes iban custodiados por el Estado Mayor Presidencial, un brazo del ejército que entonces se encargaba de la seguridad de los funcionarios públicos de alto nivel y de sus familias. Hoy ya no existe como tal. Bueno, pues resulta que el Estado Mayor armó un desastre a la hora de sacar a los hijos de Zedillo del Foro Sol. Pues sucedió que la empresa promotora le indicó a los elementos del Estado Mayor
cómo y por dónde podían entrar los hijos del presidente y por dónde y cuándo deberían salir. Habían diseñado una logística cuidadosa para que su presencia no alterara el orden del lugar. Pero como algunos creen que hacer las cosas a la mexicana es violando las reglas, los elementos del Estado Mayor ignoraron completamente estas instrucciones, por lo que sucedió lo que nadie quería que sucediera. Minutos antes de que acabara el concierto, los elementos del Estado Mayor ayudaron a los hijos de Zedillo a saltar unas vallas en donde se prohibía el paso a cualquier persona. Un medio llamado La Revista y la publicación Quién relataron que el Estado Mayor hizo que los jóvenes pasaran por unas áreas en donde se encontraban las cámaras, equipos controlados por computadoras y los sistemas que estaban grabando el concierto. La gente de seguridad del grupo gritaba a los hijos de Zedillo que no podían pasar por ahí. El mismo vocalista Bono era testigo desde el escenario de lo que estaba pasando. Una de las cámaras, que estaba montada en una grúa, se acercaba peligrosamente a Carlos Zedillo, la cual no lo golpeó gracias a que un productor de la gira de YouTube se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo. Los elementos del Estado Mayor Presidencial vieron esta acción y creyeron que el hijo del presidente había sido atacado. Así que uno de ellos le propinó un fuerte golpe con su arma al productor, que había salvado a Carlos Zedillo. El productor tuvo una lesión en la cabeza que requirió 12 puntadas de sutura. Pero aquí no acabó la cosa. En realidad, se puso peor. Mientras el caos iba creciendo, una camioneta del Estado Mayor se estacionó en un área prohibida detrás del escenario para esperar a los retoños de Zedillo. El staff de YouTube y el personal de seguridad del lugar no sabían qué estaba pasando exactamente, así que comenzaron a perseguir a los hijos del presidente y a los elementos del Estado Mayor. Un miembro de la seguridad de YouTube era un veterano de Vietnam llamado Jerry Mell. Este elemento, en plena persecución, fue atropellado por la camioneta de la presidencia, que ya llevaba a bordo a los hijos de Zedillo. Las lesiones de Jerry Mell le cambiaron la vida, ya que las fracturas en su columna vertebral le impidieron continuar con su trabajo. Los juniors presidenciales partieron del lugar, dejando caos y lesionados detrás. El cantante Bono y los demás integrantes de la banda quedaron pasmados y muy molestos al enterarse de todo lo que había ocurrido. El equipo de YouTube trató de comunicarse de inmediato con el Estado Mayor Presidencial para exigir una disculpa, pero la institución militar solo dijo que todo había sido culpa de la promotora del concierto y que, por supuesto, no habría disculpa alguna. Ante esto, Bono no quiso quedarse con los brazos cruzados y pensó en convocar a una conferencia de prensa para contar todo lo que había pasado. Incluso pensaba decir que estos hechos cancelarían la fecha del día siguiente, el 3 de diciembre. No se sabe con certeza qué provocó que Bono cambiara de parecer, pero la conferencia de prensa nunca se realizó y el concierto del 3 de diciembre se desarrolló con normalidad. El propio presidente Ernesto Zedillo se comprometió a dar una disculpa a la banda y para esto programó una cita con ellos para el 4 de diciembre. Tal vez esto disuadió a Bono de realizar la conferencia de prensa ya mencionada. Ahí, en esa reunión, el 4 de diciembre, los 4 integrantes de la banda se encontraron con los hijos del presidente Zedillo. Háganme ustedes el favor, los muchachos babosos provocaron caos y lesionados y hasta fueron premiados conociendo personalmente a sus ídolos musicales. Pero la disculpa del presidente nunca se dio. Zedillo volvió a culpar a la promotora y hasta se peleó con Bono, quien defendió a los organizadores del evento. Tiempo después, Bono contó todo lo ocurrido en una entrevista que dio a la televisora MTV. Ahí volvió a enfatizar que los responsables y transgresores fueron los hijos del presidente y sus guardaespaldas. En esta entrevista, Bono reveló que Zedillo se había comprometido a investigar lo sucedido para esclarecerlo todo.
pero creo, comunicreativos, que ustedes y yo ya nos imaginamos lo que pasó. Nada. Nunca hubo investigación ni esclarecimiento de los hechos. Bono lamentó mucho lo ocurrido porque dijo: México es un país extraordinario y la pasamos genial. A los mexicanos nos costó 9 años volver a ver esta banda en nuestro país, cuando en 2006 finalmente regresaron con su Vértigo Tour, con 2 fechas en el Estadio Azteca y una en Monterrey. Fue el público mexicano el que poco a poco investigó lo ocurrido, porque entre muchos de sus seguidores no se tenía claro el por qué no volvían a nuestro país. Mucho tiempo después, la banda declaró que su segundo concierto en 1997, el del 3 de diciembre, fue muy especial para ellos, pese a lo ocurrido con los hijos de Zedillo. Este es un capítulo en que la política llega y hasta mancha aspectos alejados de ella, como es la música y los espectáculos. Pero ya sabemos que una persona ignorante, con complejos y con mucho poder, es capaz de todo. Por eso siempre debemos recordar para nunca repetir estas historias. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.